Gustavo Petro también falla, al igual que Carrasquilla, no sabe cuánto vale una docena de huevos. Una reciente entrevista ha vuelto a poner sobre la mesa el eterno debate sobre la desconexión entre los líderes políticos y la vida cotidiana de los ciudadanos. Esta vez el protagonista es el presidente Gustavo Petro, quien, a menos de año y medio de finalizar su mandato, sorprendió al no poder responder una pregunta sencilla, pero simbólicamente poderosa: ¿cuánto cuesta una docena de huevos? El episodio ocurrió durante una entrevista con el personaje de Juan Pis González, interpretado por el comediante Alejandro Riaño, donde el presidente fue consultado de forma aparentemente casual por el precio de este alimento básico en la canasta familiar de millones de colombianos. Su respuesta fue cuanto menos desconcertante: «Ay, hermano, ahí me rajó, estábamos hablando ya de la cajeta, iban en 10.000 pesos, en este momento no sé en cuánto están». Esta respuesta, aunque dada en un tono distendido y humorístico, generó una ola inmediata de comentarios, críticas y comparaciones con otro episodio que quedó grabado en la memoria colectiva del país, el del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. En su momento Carrasquilla causó indignación nacional al asegurar en una entrevista con la periodista Vicky Dávila, en la revista Semana, que una docena de huevos costaba apenas 1.800 pesos. Aquella declaración, interpretada como una muestra clara de desconexión con la realidad económica del ciudadano común, fue duramente criticada y se convirtió en uno de los símbolos del malestar social que contribuyó al estallido del paro nacional en 2021. El hecho de que el actual presidente de la República cometa un error similar no es un dato menor. Petro ha construido buena parte de su narrativa política en torno a la idea de representar al pueblo, de estar en sintonía con los más vulnerables y de ser una alternativa a las élites tradicionales del poder. Por eso, que no sepa cuánto cuesta uno de los alimentos más básicos del país resulta, para muchos, no solo decepcionante sino contradictorio respecto a la imagen que ha querido proyectar. El simbolismo del huevo en la política colombiana. Que el precio de una docena de huevos se haya convertido en una especie de prueba de fuego para los dirigentes políticos no es casualidad. En Colombia, el huevo es un alimento esencial, consumido por millones de personas diariamente. No solo es parte fundamental de la dieta de hogares humildes y de clase media, sino que también es uno de los indicadores más claros del costo de vida. Cuando el precio de los huevos sube, muchas familias lo sienten de inmediato en su bolsillo. Por eso, cuando una figura pública no sabe cuánto cuesta, lo que se pone en evidencia no es un simple olvido o desconocimiento de cifras, sino una posible desconexión con la realidad del ciudadano común. Y es precisamente esa brecha la que indigna, sobre todo cuando proviene de líderes que han prometido gobernar desde el pueblo y para el pueblo. En el caso de Alberto Carrasquilla, su desliz fue interpretado como una muestra clara de elitismo. El entonces ministro de Hacienda, formado en universidades del exterior y con una larga trayectoria en organismos financieros, parecía, a ojos de muchos, más preocupado por las cifras macroeconómicas que por la realidad cotidiana de millones de colombianos. Su afirmación de que una docena de huevos costaba 1.800 pesos, cuando en realidad superaba los 4.000 o 5.000 pesos en ese momento, fue vista como una burla, una afrenta al sentido común. ¿Petro, el nuevo Carrasquilla? Aunque las circunstancias no sean exactamente iguales, la comparación entre Gustavo Petro y Alberto Carrasquilla es inevitable. El presidente, que ha centrado su discurso en la justicia social y en la necesidad de transformar las estructuras de poder que perpetúan la pobreza y la desigualdad, ha cometido un error similar al de uno de los símbolos del establishment económico que tanto critica. Que un mandatario que se define como progresista no sepa el precio de un producto básico es, para sus críticos, una señal de incoherencia. Pero incluso para algunos de sus simpatizantes, la respuesta de Petro fue preocupante. Muchos esperaban que, a diferencia de sus antecesores, él sí tuviera presente la cotidianidad del colombiano de a pie. Este tipo de errores tienen un alto costo simbólico. No basta con implementar políticas sociales si no se tiene la capacidad de conectarse, incluso en lo más básico, con la gente. Una cosa es legislar o gobernar pensando en los grandes temas de Estado, y otra es mostrar sensibilidad y conocimiento de las necesidades diarias de la población. Reacciones encontradas. Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Algunos usuarios defendieron al presidente argumentando que no es responsabilidad directa del jefe de Estado conocer con exactitud el precio de cada producto de la canasta familiar. Otros señalaron que, dada la presión mediática y el tono informal de la entrevista, era comprensible que no tuviera una cifra precisa en mente. Sin embargo, el grueso de los comentarios apuntó a la desconexión entre el discurso y la práctica.
¿Cómo va a gobernar para los pobres si ni siquiera sabe cuánto vale un huevo?, escribía un usuario en X, antes Twitter. Otro apuntaba, Petro se burlaba de Carrasquilla por eso mismo, y ahora cae en el mismo error. El poder también desconecta. Incluso algunos analistas políticos se sumaron al debate, señalando que este tipo de lapsus, aunque triviales en apariencia, pueden tener un impacto profundo en la percepción pública. La política, al fin y al cabo, no solo se trata de programas y leyes, sino también de símbolos, de gestos, de lenguaje. ¿Qué revela este episodio del gobierno Petro? Más allá del hecho puntual, la anécdota del precio de los huevos plantea una reflexión más profunda sobre el estado actual del gobierno de Gustavo Petro. A medida que su mandato se acerca a su recta final, muchos se preguntan si ha logrado cumplir las promesas que lo llevaron al poder. ¿Sigue siendo el líder conectado con las causas populares? ¿O ha empezado a reproducir los mismos patrones que tanto criticó en sus oponentes? Este tipo de incidentes también revelan una creciente presión sobre la figura del presidente. La expectativa generada por su elección fue inmensa, y cualquier desliz es interpretado con una lupa mucho más rigurosa. Ser el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia implica un escrutinio constante, una necesidad de mostrarse coherente en todo momento. Pero también es cierto que el episodio podría ser una oportunidad para reflexionar y reconectarse. El liderazgo implica, entre otras cosas, reconocer errores y aprender de ellos. Si algo enseñó el caso Carrasquilla, es que la arrogancia frente al error puede ser más costosa que el error mismo. La importancia de no subestimar los pequeños detalles. La política también se construye en los gestos, en los símbolos y en los pequeños detalles. Saber cuánto cuesta una docena de huevos puede parecer trivial, pero no lo es. En un país con altos índices de pobreza, con una inflación que golpea especialmente a los más vulnerables y con una historia de desconexión entre el poder y la ciudadanía, este tipo de conocimientos básicos son esenciales. Y no solo como dato anecdótico, sino como señal de sensibilidad, de interés genuino por lo cotidiano. El líder que conoce el precio del huevo, del bus, del arriendo o del almuerzo corriente, probablemente también entienda mejor los retos diarios que enfrentan sus gobernados. En este contexto, lo ocurrido con Petro debería servir como llamado de atención. No basta con hablar de cambio, hay que vivirlo, sentirlo, entenderlo en lo más básico. De lo contrario, el riesgo es caer en el mismo molde que se prometía romper. Un llamado a la reflexión, y a la acción. La política no es solo debate, poder y estrategia. También es empatía, conexión y coherencia. Cuando los líderes pierden de vista lo esencial, cuando se alejan de la experiencia cotidiana del pueblo, la confianza se erosiona. Por eso, este momento debe servir para evaluar con honestidad si se está cumpliendo con lo prometido. Y también para recordar que el verdadero cambio no se da solo en los discursos, sino en la práctica diaria, en la conexión real con la gente. ¿Y tú qué opinas de este episodio? ¿Crees que es una simple anécdota sin importancia o una señal preocupante de desconexión? Queremos conocer tu opinión. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nuestros análisis y dejar tu comentario. Tu voz también construye este debate.